Lección 13. La tesis, capítulo 1. Si usted ha llegado hasta este punto, es porque ya ha avanzado mucho en esta aventura tan maravillosa llamada tesis, bien sea de maestría o de doctorado. En esta lección hablaremos de la tesis en sí, para mejor decir, del documento que se entrega y que recibe el nombre de tesis. Para construir una tesis, he llegado a la conclusión que sin importar el orden o los ítems que exija cualquier universidad o cualquier director de tesis, siempre se requerirán 5 temas específicos y son los que le voy a detallar en las siguientes lecciones. Por eso, esta estructura temática la he llamado 5CAP, porque consiste en 5 capítulos que contienen ese todo que le va a permitir exponer su tesis de forma organizada, sistemática y sobre todo metodológica, y que lo va a llevar a concluir este ciclo de formación con un paso firme y de manera exitosa. ¿Qué se requiere que contenga una tesis? Lo que se requiere es responder muy bien 5 preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que usted quería hacer? Pregunta número 2. ¿Quiénes han investigado en ese problema? Pregunta número 3. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del problema a resolver? Pregunta número 4. ¿Cómo lo resolvió? Pregunta número 5. ¿A qué conclusiones llegó? ¿Qué recomendaciones hace para el futuro al respecto de su tema de investigación? ¿Cuál fue su soporte bibliográfico? Para resolver estas 5 preguntas con un documento que tenga propósito, corpus y estructura de tesis, ya se podrá imaginar que cada pregunta se resuelve con un capítulo. Capítulo 1. Generalidades. En este capítulo simplemente se toma el anteproyecto y se reescribe aquello que va a ser importante al momento de que usted entregue la tesis. Algunos ítems en ese instante no serán necesarios, por ello la tabla de contenido de su anteproyecto se adecua para que se convierta en los ítems que contiene este capítulo 1 que se llama generalidades y que debe responder a la pregunta 1. ¿Qué es lo que se quería hacer? La tabla de contenido del anteproyecto es la siguiente: título de la tesis, problema, justificación, pregunta, objetivo general, objetivos específicos, estado del arte, marco teórico, metodología de investigación, suposiciones o hipótesis, cronograma, índice temático y referencias bibliográficas. Pues bien, si ajustamos este conjunto de ítems, obtenemos lo que debe llevar ese primer capítulo de su tesis. Explicaré por qué algunos se requieren y por qué otros se pueden omitir, como parte de ese primer capítulo que es la primera parte de su tesis. El número que utilizaremos como referente va a ser el identificador ordinal de cada ítem. Los ítems que no llevan este número se pueden omitir. Número 1.1. Ítem, título de la tesis. Es supremamente importante porque es la puerta de entrada a su tesis. Recuerde que un buen nombre cautiva y motiva para leerla. 1.2. Definición del problema. Es de suma importancia. Si hemos hablado de que toda la tesis resuelve un problema, pues este ítem sencillamente deberá decir cuál es el problema que usted va a investigar o que usted investigó y por lo tanto resolvió. Esa es la esencia de la tesis. Sin problema no hay tesis. No es estrictamente obligatorio que el problema sea resuelto, pero una tesis que se base en un problema que no se pudo resolver deberá tener una descripción, una argumentación tan sólida que aún así sea válida. Y he tenido la oportunidad de conocer 2 tesis en esas condiciones. 1.3. Justificación. En este ítem se explican las razones por las cuales debe invertirse recursos, conocimiento e investigación en el tema. Debe ser muy coherente y muy convincente. 1.4. Objetivo general.
debe articularse apropiadamente con el título de la tesis. Este ítem plantea lo que se va a hacer realmente. Recuerde que toda la tesis gira alrededor del objetivo general, al punto que al final, esto es lo que usted deberá evaluar. Ese es el norte de la tesis. Es lo que evalúan los jurados y específicamente evalúan el camino a través del cual usted llegó a ese objetivo general. 1.5. Objetivos específicos. Son los procesos, acciones, experimentos, actividades que deben realizarse para que se pueda alcanzar exitosamente el objetivo general. Son los que originan el cronograma de actividades en donde se consigna cuánto tiempo tomará la realización de nuestra tesis. El estado del arte que usted expone en su anteproyecto deberá ser profundizado con mucho rigor y para ello tendrá todo un capítulo en su documento de tesis. Luego, ese estado del arte, el del anteproyecto, se omite, pero sirve como base para comenzar a trabajar y profundizarlo. Marco teórico. Igual que el anterior, el marco teórico que usted plantea en su anteproyecto es una aproximación, es casi una breve enunciación y definición de ítems. Va a tener todo un capítulo para exponer detenidamente y con toda profundidad el marco teórico sobre el cual se basa su tesis. 1.7. Metodología de investigación. Este ítem es muy breve, pero es de suprema importancia. Normalmente no pasa de un párrafo. Este ítem define la manera como usted, como investigador, va a abordar la metodología para llegar a la solución desde una perspectiva científica. 1.8. La hipótesis. La hipótesis es la gran apuesta que usted hace al asumir que su solución es la que resuelve el problema de la manera como usted concibe tanto lo uno como lo otro. La hipótesis debe tener una articulación absoluta con los 4 pilares. El cronograma. El cronograma no se requiere en el capítulo 1 de su tesis. Recuerden que el cronograma es un estimativo de tiempo que le va a ayudar a saber si lo que piensa hacer lo puede hacer en los tiempos que su programa de maestría o doctorado le permite. El índice temático o la tabla de contenido tampoco se escribe en el primer capítulo de su tesis, por una razón muy sencilla, porque esa ya es su tesis. Ahí ya está el verdadero índice temático o la verdadera tabla de contenido. Y las referencias bibliográficas irán al final de la tesis. Servirán para usted mucho las referencias bibliográficas que utilizó en el anteproyecto, pero van en el último capítulo de su documento de tesis. Como puede observar, no todos los ítems se copian. Posiblemente usted se esté preguntando, ¿y cuál es el contenido de cada ítem en el capítulo 1? Muy sencillo, y aquí viene la clave. Copie y pegue lo que ya tiene escrito en el anteproyecto, eso es lo que va allí, en cada ítem de su capítulo 1 de la tesis. Muy fácil, ¿cierto?